fue la que le entregué todo. Tanto como él como yo somos culpables. Ella me dijo que cómo quisiera verlo muerto, por la mala vida que le daba. O era él o era yo. ¿Sí ves? Yo fui el que hice todo prácticamente. Ella fue como la que me ayudó a recogerlo, a alzarlo. Que lo envenenó, que lo golpeó, le amarró la bolsa en la cabeza, lo echó al baúl del carro y lo quemó. Eso no lo hace una persona normal. O sea, eso lo hace una psicópata o algo. Yo lo hice por quitárselo encima de ella. Hoy hablaremos de un caso ocurrido en Bogotá, Colombia. Un triángulo de mentiras escalofriante. Un crimen de amor enceguecido que terminó en traición. No te lo pierdas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva inmersión. Hoy tenemos un caso que, la verdad, impactó mucho en Bogotá. Sí, un caso con muchas capas, muchos giros inesperados. Vamos a explorar a fondo esta historia basándonos en la investigación súper detallada del canal Rojo Profundo en YouTube. Es una trama de, amor, obsesión, traición y un final terrible. Exacto. Y antes de meternos de lleno, ¿qué tal un saludo a la gente que nos escucha? Claro que sí. Un saludo enorme a todos en Sudamérica, también en España y Estados Unidos. De verdad, gracias por estar ahí. La comunidad sigue creciendo y eso nos pone muy contentos. Y bueno, el objetivo hoy es desentrañar este caso. No solo contar qué pasó, sino tratar de entender por qué pasó. Las motivaciones, la psicología de los involucrados. Y las señales de alerta, ¿no? Las que quizás nadie vio o no quisieron ver. Justamente. ¿Qué nos dice esta historia tan extrema sobre las relaciones humanas? Es fuerte la pregunta, ¿verdad? Pero creo que es necesaria. Sin duda. Para empezar, pongamos nombres, aunque sin adelantar mucho. Por un lado, Sandra Rodríguez, la esposa, madre de 3 hijos. Luego está Mauricio, su esposo. Un albañil descrito como muy, muy trabajador, el sostén de la familia. Y el tercero en discordia, Giancarlo Rodríguez, un joven ingeniero de sistemas. Su llegada, pues, lo cambió todo. Muy bien, ¿dónde arranca todo esto? Agosto de 2014, Sandra, 28 años, conoce a Giancarlo, 22 años. Él, ingeniero de sistemas, ella, como dijiste, madre de 3 niños. Ojo, uno de ellos era de una relación anterior, pero Mauricio lo había adoptado como propio. Un detalle importante. Y la conexión entre Sandra y Giancarlo fue, casi inmediata. La investigación de Rojo Profundo lo describe así, como un flechazo. Pero hay que ponerlo en contexto, ¿no? Sandra y Mauricio no eran una pareja nueva. Llevaban 12 años juntos. 12 años. Es mucho tiempo. Muchísimo. Y Mauricio, según lo que cuentan sus hermanas, Marlene, Beatriz, Esmeralda, era un tipo muy trabajador. Albañil, viajaba mucho por trabajo, mantenía a Sandra, a los hijos y hasta a sus propios padres. Lo describen como honesto, dedicado, el pilar de la familia, literal. Y justo aprovechando esas ausencias de Mauricio por trabajo, es que el romance entre Sandra y Giancarlo, explotó, creció muy rápido. Al punto de que él se enamoró perdidamente. Se tatuó el nombre de Sandra en el cuerpo. Un tatuaje. Eso ya es Intenso. intenso. Sí, y hay una cita directa de él en la investigación. Yo la amé mucho, demasiado. Esas fueron sus palabras. Pasaban tiempo juntos en la casa, mientras Mauricio no estaba, y para que los niños no sospecharan nada, Sandra les decía que Giancarlo era un primo. Un primo. Claro. Pero aquí la cosa se complica, porque empiezan a chocar las versiones sobre cómo era realmente el matrimonio de Sandra y Mauricio. ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado está la versión de Sandra. Ella, al parecer, le contaba a Giancarlo y quizás a otras personas en privado que sufrían maltrato, físico y psicológico. Ok, esa es una versión. ¿Y la otra? La otra viene de Esmeralda, la hermana de Mauricio. Ella vivió un tiempo con ellos y niega rotundamente que hubiera maltrato físico.
Reconoce que discutían, sí, como cualquier pareja, dice ella, pero describe a Sandra como, bueno, como un poco perezosa. Son visiones muy, muy distintas. Y estas versiones tan opuestas son clave, ¿verdad? Porque influyen en cómo Giancarlo ve a Mauricio. Totalmente. Es que Sandra parece usar activamente esa narrativa de víctima para manipular a Giancarlo. Le pinta a Mauricio como un tipo horrible, violento, el gran obstáculo para que ellos pudieran ser felices. Y Giancarlo, que ni siquiera conocía a Mauricio personalmente. Exacto. Sin conocerlo, empieza a desarrollar un odio visceral hacia él, todo basado en lo que Sandra le cuenta. La investigación recoge que él sentía que no la podía ni ver a Sandra sufrir. Sandra le repetía que Mauricio era el único impedimento para su amor. Es escalofriante ver cómo funciona esa dinámica, ¿no? Giancarlo, a quien describen como alguien vulnerable, se traga toda la historia. Parece dispuesto a creerle todo, güey. Eventualmente a hacer cualquier cosa. ¿Te hace pensar en el poder de la manipulación emocional? ¿Cómo puede anular el juicio de una persona? ¿Sí? ¿Qué pasa en la cabeza de alguien para llegar a odiar a muerte a un desconocido de esa manera? ¿Cómo se llega a ese nivel de obnubilación? Es tremendo. Y la cosa escala a un nivel ya aterrador cuando Sandra le suelta la frase a Giancarlo, como quisiera verlo muerto. Uf, esa frase marca un antes y un después. A partir de ahí, según la investigación, ya no son solo palabras. Empiezan a planear cómo matar a Mauricio. Y Giancarlo se muestra dispuesto. Dice que él lo haría o que incluso pagaría para que alguien más lo hiciera. La primera idea concreta que surge es usar veneno, raticida. Y lo intentan. El 2 de septiembre de 2014, Mauricio llega a casa en la mañana. Sandra le prepara el desayuno y le pone raticida en el jugo. Durante el día, Mauricio se siente mal, mareado, con náuseas, pero increíblemente sobrevive. Sobrevive y llama a casa para decir que aunque se siente mal, igual va a volver esa noche. Ese fracaso es un punto de inflexión terrible, porque el plan A falló, pero en lugar de detenerse, parece que eso los empuja a algo más drástico. A una solución más violenta. Y rápida. Esa misma noche. Exacto. La urgencia se apodera de ellos. Ya no hay vuelta atrás en sus mentes. Esa noche es la definitiva. Antes de que Mauricio llegue, Sandra llama a Giancarlo. Él entra a la casa, a escondidas. Ya conocía el lugar, claro. Y va armado, con una llave inglesa, pesada, de acero macizo. La descripción es precisa. 7 pulgadas, casi 400 gramos. No es un arma improvisada. Se esconde. Espera. Mauricio llega. Giancarlo escucha desde su escondite una discusión entre Sandra y Mauricio, aparentemente porque ella no quería tener intimidad. Y escuchar eso parece que enfurece todavía más a Giancarlo. Espera el momento. Espera a que Mauricio se duerma. Y entonces, el horror. Sale de donde estaba escondido, se acerca a Mauricio dormido y lo golpea. 2 veces, en la cabeza, con la llave inglesa. Pero Sandra no solo mira. La investigación dice que ella participa activamente. Ayuda a asfixiarlo con una almohada. Sí, es brutal. Y hay un detalle más que pone los pelos de punta. Los 3 niños pequeños dormían en la habitación de al lado. Sí, y para asegurarse de que no se despertaran, de que no vieran ni oyeran nada, los drogaron. Drogaron a los niños. No tengo palabras. Es un nivel de frialdad impactante. Pero lo que viene después muestra otra cara. La del pánico, la torpeza. Sí, porque después del asesinato viene el intento de encubrimiento. Envuelven el cuerpo en sábanas, lo meten como pueden en una hamaca y lo arrastran por la casa. Hasta el baúl del coche, del propio coche de Mauricio. El plan inicial, según reconstruyeron después, era llevar el cuerpo lejos, a Biota, Cundinamarca, el pueblo de Mauricio. Claro, porque Sandra ya había sembrado esa idea de que Mauricio tenía enemigos allá. Querían que pareciera un ajuste de cuentas, desviar sospechas. Era un plan macabro, pero... premeditado en esa parte. Pero la ejecución, un desastre. En el camino, cerca de mesitas del colegio, antes de llegar a Biota, Giancarlo pierde el control del coche en una curva. Y tienen un accidente. El coche queda destrozado, inservible. Ahí se les cae el plan original. Tienen que improvisar.
Están en pánico. Sacan el cuerpo del baúl y lo tiran a una alcantarilla, un desagüe que había por ahí cerca. Y luego caminan hasta Mesitas. Compran gasolina. 1 galón. Y encuentran a un señor con una grúa, Guillermo Chávez, le decían liberal. Le piden ayuda para sacar el coche accidentado. Y aquí cometen otro error garrafal. Le piden prestada una mechera, un encendedor. La excusa. Para unos cigarrillos. Increíble la torpeza. Es una cadena de errores. El accidente, dejar el cuerpo tan cerca, hablar con un testigo como liberal, comprar gasolina, pedirle la mechera, todo grita desesperación y falta de profesionalismo criminal, digamos. El acto final es terrible. Esperan a que el liberal se lleve el coche en la grúa, él les deja sus datos para que lo reclamen después. Y entonces Giancarlo y Sandra vuelven a donde dejaron el cuerpo. Lo rocían con la gasolina que compraron. Y le prenden fuego, con la mechera que les prestó liberal. La investigación de Rojo Profundo menciona una frase de Giancarlo sobre ese momento. Por fin logramos. ¿Qué escalofrío? Por fin logramos. Como si hubieran cumplido una misión. Terrible. A la mañana siguiente, es miércoles 3 de septiembre. La policía entra en escena, sin que ellos lo sepan todavía. Unos vecinos de Mesitas ven humo saliendo de una alcantarilla y llaman. Los agentes van y encuentran el cuerpo. Calcinado. Imposible de identificar. Lo registran como NN, sin identificar. Pero aquí viene un dato forense clave, y es espantoso. Sí, el informe de medicina legal. Encuentran hollín en las fosas nasales y la tráquea. ¿Qué significa eso? Significa que Mauricio todavía respiraba cuando le prendieron fuego. Estaba vivo. Quizás agonizando por los golpes y la asfixia, pero vivo. Murió quemado. ¡Qué horror! Mientras tanto, en Bogotá, la familia de Mauricio se desespera. No saben nada de él. Su hermana Esmeralda, que ya desconfiaba de Sandra, manda a su hijo a la casa a ver qué pasa. Y Sandra sigue con su actuación. Se fue a trabajar, no ha llegado. Al principio ni siquiera quiere denunciar la desaparición. Pero la familia presiona y finalmente va a la policía. Denuncia la desaparición de Mauricio y del coche. Y ahí la policía empieza a atar caos. El cuerpo calcinado en Mesitas, la denuncia en Bogotá. Los investigadores Iván Cruz y Jorli Bermúdez empiezan a moverse. Van a Mesitas, preguntan, se enteran del accidente, de la grúa, del liberal. El coche es la clave. Lo encuentran en el taller del liberal. La llave inglesa, la olvidaron ahí, con lo que parecen restos de sangre, manchas en el baúl y una fotocopia de la cédula de Mauricio. ¿Todo encaja? Además, consiguen videos del peaje, de la gasolinera donde compraron la gasolina. Se ve a Sandra y a Giancarlo en la zona, en la madrugada del crimen. Ya no hay dudas. Y falta el testimonio del liberal, el de la grúa. Él va al funeral de Mauricio en Biota, el 6 de septiembre. Y ahí, entre la gente llorando, reconoce a Sandra, la mujer del accidente. Y la ve con otro hombre, Jonathan Spitia, que resulta ser sobrino de Mauricio. Liberal cree que es Giancarlo, el que iba con ella en el coche. Liberal se siente culpable por lo de la mechera. Piensa que quizás sirvió para quemar el cuerpo. Así que contacta a los investigadores y les cuenta todo. Con todo esto, la policía ya tiene el caso bastante armado. Entrevistan a Sandra. Y ella sigue con su historia. Los enemigos de Biota, el ajuste de cuentas. Pero los investigadores ya no le creen. Le siguen la corriente. Fingen creerle para que no sospeche, mientras terminan de juntar todas las pruebas. Una estrategia paciente. Pero de repente, el 23 de septiembre, todo se acelera. Capturan a Sandra en Soacha, cerca de Bogotá. Y la sorpresa, no está con Giancarlo. La detienen junto a Jonathan Spitia, el sobrino de Mauricio. Jonathan, al ser detenido, no dice nada. Se queda callado. Pero Sandra se derrumba, confiesa rápido, admite su culpa en el asesinato. Y señala a Giancarlo como el que lo mató materialmente, el que dio los golpes, el que asfixió. Pero hace algo más, algo muy importante para Jonathan. Insiste con fuerza. Él es inocente. Él no tuvo nada que ver. Y gracias a esa confesión, a delatar a Giancarlo y a salvar a Jonathan, consigue un preacuerdo con la fiscalía, un trato. Su condena, 20 años por homicidio agravado. Agravado por todo. La premeditación, la víctima indefensa, la crueldad.
Y en esa confesión suelta la bomba final. Jonathan también era su amante. Otro amante. Increíble. Es una jugada tremenda. Entrega a uno para salvar al otro. Cálculo frío, lealtad selectiva, quién sabe. Pero demuestra una capacidad de manipulación hasta el último segundo. Con Sandra colaborando, la policía le tiende una trampa a Giancarlo. Él sigue ciego, creyendo en el amor de ella, seguro de que nunca lo delataría. Sandra, siguiendo instrucciones, lo contacta. Le pide que le lleve unas cosas a la cárcel El Buen Pastor. Y él va, el 26 de septiembre. Y justo en la puerta de la cárcel, lo capturan. Creyó hasta el final en ella. Pero la verdad más dura le llega adentro. Lo meten en una celda provisional con Jonathan Spitia, el otro amante, que todavía estaba detenido. Y es Jonathan quien le cuenta todo. Le dice, Sandra también me propuso a mí matar a Mauricio. A su propio tío. Pero Jonathan dice que él se negó, que no era capaz. Imagínate qué golpe para Giancarlo. La traición total. Se da cuenta de que fue un títere, utilizado y desechado. La investigación recoge su reacción, algo como, ¿por qué terceras encima de ella? Entiende que Sandra jugaba con todos. Ya sin salida, traicionado, Giancarlo también acepta los cargos. Homicidio agravado. Otro preacuerdo. Su condena, 22 años. Y al día siguiente de que Giancarlo confiesa, el 27 de septiembre, Jonathan Spitia queda libre. La declaración de Sandra lo salvó. No había pruebas contra él. El final de esta historia, según Rojo Profundo, es perturbador. Giancarlo está en la cárcel de Girardota y todavía hoy dice que ama a Sandra. Sí, frases como, uno se enamora una sola vez. Se ve como víctima de ese amor. Es increíble. Sandra cumple sus 20 años en El Buen Pastor. Y en entrevistas, negó haber amado a Giancarlo. Dijo que fue un gusto, nada más. Y lo más fuerte, sigue en una relación con Jonathan Spitia. Él la visita en la cárcel. Hay fotos de ellos juntos en redes sociales. Es difícil de creer. Las consecuencias son terribles. 3 niños sin padre, con la madre en la cárcel por matarlo. El trauma para esos niños y para toda la familia. Los hermanos de Mauricio, sus padres. Imagina la madre de Jonathan, su hermano asesinado y su hijo en una relación con la culpable. La frialdad de Sandra, la ceguera de Giancarlo, incluso la de Jonathan, es lo que más cuesta entender. Sin duda, una historia que te deja helado. Manipulación, brutalidad, una torpeza increíble en el encubrimiento y traiciones por todos lados. Nos muestra los abismos a los que pueden llegar las pasiones humanas, ¿no? Y nos deja pensando, ¿hasta qué punto la ceguera del amor justifica algo así? ¿O esto es manipulación pura y dura, quizás psicopática, donde el amor fue solo una excusa, una herramienta? ¿Qué señales de alerta se ignoran en relaciones así? Señales de poder, de dependencia. Preguntas difíciles que quedan resonando. Preguntas para reflexionar, sin duda. Les agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Si esta historia los dejó pensando y quieren ver más casos así de impactantes, investigados a fondo, la invitación es a suscribirse al canal Rojo Profundo en YouTube. Ahí está la investigación completa de este caso y muchos otros. Exacto. Un nuevo episodio escalofriante cada sábado en Rojo Profundo. Gracias por escuchar.